a repasar previamente la última parte de la clase de la semana pasada, que consistía en... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se le escucha. Ah, bueno, gracias. Les decía entonces que la clase pasada nosotros estuvimos hablando de las cargas eléctricas en reposo, por eso se llamaba electrostática. Ahora vamos a hablar de cargas eléctricas en movimiento, por lo tanto vamos a ver el tema de electrodinámica. Y lo que vimos, la última parte de lo que vimos la semana pasada fue el concepto de trabajo eléctrico que había que hacer sobre una carga para moverla desde un punto que llamamos a otro punto que podemos llamarlo B. Y habíamos dicho, cuando dimos la clase, esta es la formulita que explicamos la semana pasada. Recuerden que trabajo siempre surge del concepto de trabajo mecánico, F por X, y acá habíamos reemplazado la fuerza por la fuerza electrostática y nos quedaba esta expresión. Y dijimos que si el punto B, donde se tiene que ir la carga, está muy, muy lejos, podríamos considerar en el infinito, entonces esta distancia es infinito. Y acá tienen 1 sobre infinito. Cuando tenemos 1 sobre infinito, cuando esto tiende a infinito, este cociente nos da 0. Por lo tanto, el trabajo tenía esta expresión, el trabajo eléctrico en el punto A, teníamos entonces esta expresión. A partir de eso, vamos ahora a hablar de lo siguiente. El potencial eléctrico, que también vimos en la clase pasada, habíamos dicho que es el cociente entre el trabajo para mover la carga A hasta el infinito dividido la carga eléctrica. Y esto, que era igual el trabajo, era igual a la variación de energía potencial. Pero como el punto B está en el infinito y la energía potencial en el infinito vale 0, me queda en definitiva que el potencial eléctrico es igual al cociente entre la energía potencial en el punto A dividido la carga. Y acá habíamos definido el concepto de la magnitud física Volt. ¿Qué es Volt? Es Joule dividido Coulombios. Y también hemos hablado de la diferencia potencial como simplemente la variación entre el potencial en el punto A menos el potencial en el punto B. Profe, Sí, profe, está todo. no te escucho. ¿Qué pasó, chicos? No se le escucha bien. Escuchado. ¿No se me escucha o se escucha entrecortado? Sí se escucha, profe. Sí se escucha, profe, bien. Ah, bueno, listo. Y Bueno, también lo que vimos en la clase pasada era la aplicación del concepto de potenciales eléctricos en potenciales de membrana, donde dijimos que esta es la ecuación del potencial de membrana, que es la variación de potencial que era igual a 2,3 por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta dividido la carga del electrón, perdón, la carga elemental, por el logaritmo natural de la concentración intracelular dividido por la concentración extracelular. Y acá implícitamente nosotros en la clase pasada comenzamos a hablar de cargas eléctricas que se están moviendo, cargas eléctricas que pueden ser iones, como por ejemplo el sodio, como por ejemplo el potasio,
que se desplazan desde un recipiente a otro recipiente. Es decir, estamos hablando de cargas eléctricas en movimiento. Ya habíamos dicho también que mediante la primera ley de la difusión, la ley de Fick, por diferencia de concentración, es decir, desde un lugar de mayor concentración, las cargas migran hacia un lugar de menor concentración. Y por la aplicación de un campo eléctrico en el sentido desde la derecha de ustedes hacia la izquierda de ustedes, también me generaba una migración de cargas por diferencia de potencial eléctrico. Entonces tendríamos dos flujos que sumar, el flujo difusivo más el flujo eléctrico. La suma de las dos me daba el flujo total. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora bien, hoy, en el tema de hoy, vamos a hablar de algo que se conoce con el nombre de capacitor. El capacitor. ¿Y qué es un capacitor? También conocido con el nombre de capacitancia. Antes de definir el concepto, vamos a mostrar estas imágenes de lo que es un capacitor. Este es el símbolo que se suele usar cuando no está polarizado, es decir, que circulan las cargas desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, o si está polarizado, fíjense, acá hay un signo más y se sobreentiende que acá tiene el signo menos, que sería este capacitor que se llama electrolítico, mientras que estos son capacitores cerámicos. Esto simplemente a modo de comentario, pero también algo que es muy común en nuestra zona, el capacitor de arranque, por ejemplo, de los aires acondicionados. Entonces, ahora visto esto, pasemos a la siguiente imagen. El capacitor de placas paralelas se puede definir de la siguiente manera. Como la relación entre la carga y el potencial eléctrico. El capacitor lo que hace la función es de almacenar energía eléctrica. El capacitor, o simplemente capacitancia, o simplemente también van a encontrar en los libros de física, si alguna vez se dignan abrir, van a encontrar con el nombre de condensador. Cualquiera sea el nombre empleado, la función es de almacenar energía eléctrica. Por supuesto, el almacenamiento de la energía eléctrica está en función de la capacidad para poder guardar esa energía y guardar por un tiempo limitado. Tampoco el tiempo es ilimitado. Eso prácticamente no existe. Ustedes en esta imagen lo que están viendo son dos placas metálicas paralelas, separadas por una distancia A, y cada placa tiene un área A. Una tiene carga positiva, la otra tiene carga negativa. En estas condiciones, lo que ustedes están viendo acá, ¿qué son estas líneas? Son las líneas de campo eléctrico. Y las unidades del capacitor o capacitancia o condensador, observen la imagen, ¿sí? La unidad de la carga, culombio, la unidad del potencial es voltio. Culombio sobre voltio define una nueva magnitud física secundaria o derivada que se llama faradio. Como el faradio es extremadamente un valor muy, muy grande, lo que ustedes van a escuchar en la práctica son milifaradios,
microfaradios, nanofaradios, picofaradios. Es decir, normalmente son submúltiplos del faradio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, sigamos. Vamos a hablar de la energía del capacitor o del condensador. Para este capacitor de placas planas paralelas, la energía almacenada es energía potencial, que créanme que esto que estoy mostrando en la imagen es cierto. Es un medio por la carga al cuadrado dividido la capacitancia C. Y acá, si reemplazamos capacitancia, recuerden que carga dividido potencial, entonces nos queda esta expresión. O, si reemplazamos la carga por su equivalente, nos va a quedar esta expresión. Quiere decir que cualquiera de las tres expresiones es válida usar. La pregunta es, ¿cuál usamos? Vamos a utilizar en los prácticos cualquiera de las tres, sí. Todo depende de qué datos tenemos para resolver el ejercicio. Vamos a la siguiente imagen, si no hay preguntas. Miren, el capacitor o capacitancia o condensador de placas metálicas paralelas, dijimos una cargada positivamente, otra cargada negativamente, separada por una distancia d, que se genera automáticamente un campo eléctrico. Miren el sentido del campo, de positivo a negativo. De positivo a negativo. Y el campo eléctrico acá es densidad de carga. ¿Por qué hablamos de densidad de carga? Porque no tenemos una carga, tenemos miles de cargas. Entonces tenemos que hablar de densidad de carga dividido epsilon. ¿Qué era epsilon en la parte de electrostática? ¿Alguien se acuerda? ¡Qué silencio! Epsilon es la permeabilidad. Permeabilidad. En este caso, para el capacitor, esa permeabilidad se llama permeabilidad del dieléctrico que existe entre las dos placas. ¿Qué quiere decir dieléctrico? La sustancia que normalmente puede existir entre estas dos placas planas paralelas, o simplemente puede ser aire como dieléctrico, como separador entre ambas placas. Entonces la permeabilidad es epsilon del dieléctrico entre estos medios. Repasando lo que vimos de las clases pasadas, recuerden que la densidad de carga es la carga sobre área. Y campo es densidad de carga dividido en la permeabilidad del dieléctrico. Entonces, si la capacitancia habíamos dicho que es la carga sobre el potencial, reemplazamos potencial por su equivalente, que está acá, miren acá, y nos queda campo eléctrico por distancia. Ahora bien, si el campo eléctrico reemplazamos por su equivalente, que es densidad de carga dividido la permeabilidad, nos queda esta expresión. Y si la densidad de carga reemplazamos por la carga sobre área, nos queda esta expresión. Y observen que tenemos carga eléctrica en el numerador y carga eléctrica en el denominador. Simplificamos ambas expresiones y nos queda esta relación entre la permeabilidad del dieléctrico, el área de la placa metálica
dividido la separación que hay entre las placas. Ahora bien, la permeabilidad podemos también definirlo como la constante eléctrica K, que vimos en la clase pasada, por la permeabilidad del dieléctrico, y cuando aparece el subíndice 0, significa que la permeabilidad es el vacío. Quiere decir que acá, entre ambas placas, hay vacío. Sigamos. Acá tenemos otra vez lo que estoy diciendo, la densidad de carga. Miren las líneas de campo, de dónde a dónde, de las placas cargadas positivamente, que se dirigen las líneas hacia dónde, hacia la placa cargada negativamente. O sea, la misma imagen ampliada para que ustedes puedan visualizar las líneas de campo, que esto en un examen final, y si les toca, seguro que Merlo les va a pedir. El capacitor o el condensador o la capacitancia son elementos que se pueden asociar para incrementar la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica o disminuir la capacidad de energía eléctrica que se almacena en función de las necesidades del diseñador de por ejemplo, de una placa electrónica. Y esto es lo que yo digo. Los capacitores se pueden asociar en forma paralela. Entonces, si están asociados en forma paralela, se suman y se obtiene la capacitancia total. Por ejemplo, si esto vale 2 faradios y esto vale 3 faradios, 2 faradios más 3 faradios, en total tenemos 5 faradios. En cambio, si asociamos en serie, esto es una conexión en serie, la suma es la suma de los inversos. Es decir, si esto, por ejemplo, vale 2 faradios y esto vale 3 faradios, acá sería 1 sobre 2 faradios más 1 sobre 3 faradios, y así sucesivamente. El resultado de esto, por favor, esa cámara, el resultado de esta suma de los inversos, nuevamente después se aplica el inverso para calcular la capacitancia total equivalente. No se Por escucha nada. favor, ese micrófono. Nadia Pérez. Gracias, chicos, gracias. Recuerden que tenemos 8 minutos antes de que se corte la señal. Luego voy a volver a reinstalar y no se me escapen, por favor. Sigamos con nuestra clase. Entonces, el capacitor es un elemento que permite almacenar energía eléctrica por un tiempo limitado, que depende de las características con que se construyó ese elemento. El siguiente elemento que vamos a ver antes de hablar del siguiente elemento, vamos a definir algo que es extremadamente importante. La carga eléctrica que se está desplazando desde un lugar que antes llamamos A hasta el punto B, si esa carga eléctrica que se desplaza en un tiempo t, escrito de esta manera, en realidad lo que estamos definiendo es el concepto de ¿qué? El concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, para el caso de una carga eléctrica, es la carga eléctrica dividido el tiempo que tarda en moverse desde un lugar a otro lugar.
Si tenemos muchas cargas, entonces es simplemente una sumatoria de cargas en la unidad de tiempo. Y ahí ya tenemos que hablar de densidad de corriente eléctrica. Ahora bien, para facilitar el aprendizaje, tomemos simplemente una carga, pero en la práctica sabemos que son millones de cargas. ¿La carga en qué unidad está? Coulombios. El tiempo en qué unidad está, segundos. Coulombios sobre segundos, surge una nueva magnitud física derivada que se llama ampere. Se simboliza ampere, es la unidad de la corriente eléctrica. Veamos el siguiente circuito eléctrico. Tenemos una pila común y corriente, la pila que se puede usar para el control remoto del televisor, y la pila, que es una fuente de energía eléctrica que tiene un polo positivo y un polo negativo. Conectamos mediante material conductor, que son los cables, a un portabombilla eléctrica o portalámpara simplemente. Por supuesto, para la conexión hay que respetar. El polo negativo va al borne negativo. El polo positivo va al borne positivo. Y ahora viene lo más importante. El sentido de circulación de la corriente eléctrica. Observen la imagen. Ven las flechitas rojas. El sentido es de positivo a negativo. El sentido es de positivo a negativo. Si bien esto es una imagen bastante antigua, la idea es que dentro de esta lamparita nosotros tenemos un filamento, tenemos un gas inerte, que puede ser simplemente aire, que se ha practicado la extracción de ese aire, no afecta para nada cuando este filamento metálico se pone incandescente e irradia luz. Y esto es simplemente una ampolla de vidrio. Ahora, actualmente esto fue reemplazado por la famosa lamparita LED. Pero la conexión de este circuito eléctrico sigue siendo el mismo. El sentido de circulación de la corriente eléctrica sigue siendo la misma. Lo único que hoy tenemos, en lugar de tener una lamparita con un filamento de tungsteno, tenemos en su interior lo que se conoce con el nombre de LED, que es un diodo emisor de luz. Sigamos. Si no hay ninguna pregunta, quedan 3 minutos 38, vamos al siguiente elemento. Además del capacitor o capacitancia o condensador, tenemos la resistencia eléctrica. Antes de ir a la resistencia eléctrica, por más que nadie me hizo el comentario, vamos a aclarar. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? El sentido es desde el polo negativo hacia el polo positivo, es decir, que hay que cerrar el circuito para que circulen las cargas. Polo negativo, potencial menor, hacia un potencial mayor. Ese es el sentido real de la corriente eléctrica. El sentido real de la corriente eléctrica desde el polo positivo al polo negativo. Era exactamente como vimos en esta imagen. De la carga positiva, la línea de campo, hacia la carga negativa, la línea de campo. En la práctica se adopta
Bien, chicos, acá estamos volviendo. Yo les había dicho que se estaba por cortar, así que volvemos a hacer las conexiones. Tengan un poquito de paciencia. Profe, Sí, en el grupo preguntaban si la clase de hoy se recupera o no, porque mañana no hay clases. no, no se recupera. Porque acuérdate, las clases son optativas. Gracias, profe. Gracias, vos, Nati. Estábamos hablando de el sentido de la corriente eléctrica. Y habíamos dicho que el sentido real es desde el polo negativo hacia el polo positivo, desde el potencial menor al potencial mayor. Ahora bien, por convención, se adopta el sentido contrario, es decir, desde el potencial mayor al potencial menor. Eso es por convención. Entonces, por convención es de positivo a negativo. Y este esquema de la fuente que provee la energía eléctrica, los conductores y el elemento que nosotros usamos para generar la luz, todo este esquema se llama circuito eléctrico, que no es lo mismo que un circuito electrónico. No es lo mismo un circuito eléctrico que un circuito electrónico. Bien, ahora sí, chicos, vamos a proceder a contar el siguiente elemento, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica también es un elemento pasivo, al igual que el capacitor, que tiene una serie de colores que permite determinar cuantitativamente la resistencia. Estos son los símbolos usuales que representan a la resistencia eléctrica, y la resistencia eléctrica es la oposición al movimiento de las cargas eléctricas. Se define la resistencia como el cociente, acá tienen la imagen de la formulita, es el cociente entre potencial eléctrico dividido corriente eléctrica. Y las unidades del potencial eléctrico es voltios. La unidad de la corriente eléctrica es amper. Voltios dividido amper, tenemos una nueva unidad que se llama ohmios, que se simboliza con esta letra griega omega. La resistencia eléctrica también es asociada en serie o en paralelo. Lo que ustedes están viendo acá es una conexión en serie. Observen, es un elemento resistivo a continuación de otro. Entonces, la resistencia total o la resistencia equivalente simplemente es la suma de cada valor de resistencia. Es decir, que esto es lo contrario a la expresión del capacitor. Si esto vale 2 ohmios, esto vale 3 ohmios y esto vale 10 ohmios, la suma va a ser 10 ohmios. Cuando asociamos en paralelo, esto es una conexión en paralelo, va a ser la suma de ¿qué? De las inversas. 1 sobre, si esto vale 2 ohmios, esto vale 1 sobre 3 ohmios, 1 sobre 5 ohmios. Luego, 1 dividido la resistencia equivalente, hay que despejarla acá y calcular. Entonces, cuando asociamos en paralelo la resistencia, lo que estamos haciendo es disminuir el valor de la resistencia eléctrica, porque necesitamos disponer de elementos que tengan determinado valor. Ese es el objetivo de asociar en serie
o en paralelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿qué es lo ohmio? Ohmio, no sé qué onda. ¿Qué onda? Esta es la onda, mirá. Ohmios Ah, es la unidad de la resistencia eléctrica, que es voltios dividido amper. ¿Cómo simbolizamos ohmios? Con esta letra griega, omega. ¿Se entiende, chicos? sí, profe. Gracias. La resistencia eléctrica está asociada con la longitud que debe recorrer la carga desde un lugar a otro lugar. A mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Y si recuerdan ustedes la sección de un conductor o la sección, por ejemplo, en área A, entonces la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud del conductor, inversamente proporcional al área de la sección por donde atraviesan las cargas y es directamente proporcional a un coeficiente que se llama resistividad. Esa formulita ustedes la van a necesitar para resolver los trabajos prácticos. Entonces, ese coeficiente de proporcionalidad que se pronuncia ρ es la resistividad eléctrica del material. La resistividad es una característica propia de cada material para oponerse al movimiento ¿de qué? Al movimiento de las cargas eléctricas. Y también la resistividad depende de la temperatura en que se están moviendo las cargas eléctricas. Bien, hecha esta aclaración, sigamos, queda muy poquito. Vamos a hablar de la conductividad. La conductividad de un material, y esto en el área biológica es extremadamente importante, el concepto de conductividad que se define como la inversa de la resistividad. Si la resistividad es la capacidad que tiene un material de oponerse al movimiento de la carga, la inversa de la resistividad, lo que me está diciendo es la facilidad que tiene un material de conducir, o sea, la conductividad. No hay preguntas, seguimos y definimos una famosa ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el potencial eléctrico, o también llamado simplemente tensión eléctrica, es directamente proporcional a las cargas eléctricas, es decir, en la unidad de tiempo, es decir, la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. ¿Puede repetir, profe, por favor? Acá está. Bueno, acá lo digo de vuelta. El potencial eléctrico o la tensión eléctrica es directamente proporcional a la resistencia eléctrica y a la corriente eléctrica. Ya sabe que la unidad del potencial eléctrico de la tensión eléctrica, ¿cuál es? Voltios. La unidad de la resistencia eléctrica, ohmios. Y la unidad de la corriente eléctrica, amperes. Así como antes en física 1, si no, creo que era... Sí, en física 1, después que hablamos de trabajo, habíamos hablado de potencia. Ahora, como estamos en electricidad, vamos a hablar de potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica se define como el producto
del potencial eléctrico por la corriente eléctrica. Si sustituimos el potencial eléctrico por la ley de Ohm, entonces me queda corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. O también podemos sustituir, por ejemplo, pi al cuadrado, y me va a quedar pi al cuadrado dividido resistencia. Así que cuando hablamos de la potencia eléctrica, cualquiera de las tres expresiones es exactamente igual. Lo importante de la potencia eléctrica es que si la tensión está en voltios, la corriente eléctrica está en amperes. Recuerden que amper, que era carga eléctrica dividido segundo. ¿Y qué era voltio? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién revisa sus apuntes y dice qué era voltio? Joule sobre Coulomb. Joule sobre Coulombio. Entonces, Coulombio con Coulombio simplificamos y me va a quedar Joule dividido segundo. Y Joule dividido segundo, obviamente, es la unidad de la potencia eléctrica, que son los watts. Bien, hecha esta aclaración, sigamos. Vamos a hablar de las propiedades electrodinámicas de membranas biológicas. Propiedades electrodinámicas de las membranas biológicas. Cuando hablamos de membranas biológicas, las prolongaciones de las células nerviosas, que se denominan axones, conducen impulsos eléctricos. Repito, las prolongaciones de las células nerviosas, que se llaman axones, conducen impulsos eléctricos por todo nuestro cuerpo. Entonces, los axones conducen impulsos eléctricos por todo nuestro cuerpo. Esos axones pueden ser estimulados por estímulos eléctricos, químicos, físicos, mecánicos, etc. ¿Por qué hablo de los estímulos? Porque el estímulo me va a producir un potencial llamado potencial de acción. Recuerden la clase pasada, nosotros hemos hablado que en un medio intracelular nosotros tenemos cargas eléctricas negativas. En el medio extracelular tenemos cargas eléctricas positivas. Y habíamos dicho que si tenemos la misma cantidad de carga positiva y la misma cantidad de carga negativa, había un equilibrio, y en ese caso tenemos lo que se denomina potencial de reposo. Cuando nosotros estimulamos por un estímulo que puede ser calor, químico, físico, etc., o un estímulo eléctrico, ese potencial de reposo va a cambiar su nombre a potencial de acción. ¿Por qué va a cambiar el nombre? Porque hay una redistribución de las cargas eléctricas. Repito, hay una redistribución de las cargas eléctricas. Perdón, me distraíste a la hora. ¿Cómo? Pausa. Por favor, el micrófono, chicos. Ah, profe, no se escuchó bien. ¿Puede volver a repetir? ¿Cuándo Bueno. la prolongación? No sé cómo decir. Bueno, vuelvo a repetir.
La clase pasada nosotros dijimos que el medio intracelular se caracteriza por tener cargas eléctricas negativas y el medio extracelular se caracteriza por tener cargas eléctricas positivas. Como tienen la misma cantidad, entonces hay un equilibrio eléctrico y el potencial se llama en este caso potencial de reposo. Cuando estimulamos con un estímulo eléctrico, un estímulo químico, un estímulo mecánico, un estímulo sonoro, etcétera, 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 lo que estamos haciendo es modificar la cantidad de cargas que hay a ambos lados de la membrana. Por lo tanto, si hay una redistribución de cargas, ese potencial de reposo va a cambiar su nombre, porque en ese momento, en ese periodo de tiempo de la redistribución, no tengo la misma cantidad para que se produzca, para que siga habiendo un equilibrio. En la redistribución hay una diferencia de carga, entonces se va a llamar el potencial de reposo, pasa a llamarse potencial de acción, que dura un lapso de tiempo muy breve. En nuestro caso andan por debajo de 1 milisegundo. 1 milisegundo. O sea, la respuesta a un pinchazo, a un martillazo o una descarga eléctrica por nuestro cuerpo, el potencial de acción me está durando lo que dura un impulso eléctrico. 1 milisegundo como máximo. Después el nervio no se estimula porque, recuerden, en un proceso de contracción se produce la contracción y después hay un tiempo mayor en que el sistema se tiene que volver a relajar para esperar un nuevo estímulo. Cuando el medio extracelular estimula los axones, hay una secuencia una tras otra de potenciales de acción. Entonces ya no tenemos un impulso eléctrico, tenemos una sucesión de impulsos eléctricos. Tenemos un tren de impulsos eléctricos, aunque sea de baja frecuencia, pero lo tenemos. Ahora bien, nosotros acá estábamos hablando de cargas eléctricas, pero esas cargas eléctricas, por ejemplo, en nuestro caso particular, son los iones sodio y potasio. Repito, cuando hablamos de cargas eléctricas a través de las membranas biológicas, tienen un nombre particular que son los iones sodio-potasio. Ahora, el potencial de acción se propaga a través del axón. El potencial de acción se propaga a través del axón. ¿Por qué se propaga? Debido al cambio de permeabilidad, debido al cambio de permeabilidad de esos iones. Y dado que las células nerviosas están unidas en sinapsis, el potencial de acción es conducido a través de una estrecha hendidura en una única dirección. ¿Qué quiere decir esto que dije con palabras difíciles? Que en nuestro cuerpo hay circulación de corriente eléctrica. Por eso es que el mejor estímulo para pasar de potencial de reposo a potencial de acción, el mejor estímulo es eléctrico. Porque en nuestro organismo hay circulación de corriente eléctrica en una única dirección hacia nuestro sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central
hacia la periferia, es decir, hacia la superficie, es decir, hacia nuestra piel. Bien, dicho esto, si no hay otro comentario, sí. Disculpe, pero ¿cómo es eso que hay circulación de corriente eléctrica? No, esa parte por ahí no me quedó claro. Bueno, vamos de vuelta, no te preocupes. Cuando vos tenés la misma cantidad de cargas eléctricas dentro de la célula y fuera de la célula, medís un potencial que se llama potencial de reposo y hay un equilibrio de cargas. Ejemplo, grosero, si vos tenés 10 cargas negativas en el medio intracelular, en el medio extracelular tenés 10 cargas positivas. Fantástico, está todo lindo. Pero vos te das un martillazo en el dedo y entonces el estímulo lo que hace es, perdón, el estímulo lo que me está haciendo es que se propague a lo largo del axón un impulso eléctrico. Se propague a lo largo del axón un impulso eléctrico. Y en ese instante tan pequeño de 1 milisegundo, o en algunos casos menos, vos pasás de potencial de reposo a potencial de acción, porque tenés una redistribución de cargas. Vos acordate que cuando te das un martillazo en el dedo, o te pinchás accidentalmente con una aguja, el estímulo, ¿a dónde va en primer lugar? A nuestra unidad central de procesamiento de datos, que es nuestra cabecita, en nuestra computadora. Y ahí, a través del nervio motor, viene la respuesta a ese estímulo. ¿Se entiende esto? Sí, ahora sí. Bueno, ahora, nosotros acá, desde el punto de vista de la física, hablamos de las cargas eléctricas, pero si vamos a la parte biológica, esas cargas eléctricas tienen un nombre que son los iones. Recuerden que los iones, ¿qué son? Átomos que tienen exceso de carga positiva o átomos que tienen exceso de carga negativa. Por ejemplo, tenemos el ion sodio, el ion potasio que tienen carga positiva, el ion cloro que tiene, por ejemplo, un exceso de carga negativa. Entonces, si nosotros no tenemos un solo ion de sodio, tenemos miles, entonces ya no tenemos un impulso eléctrico que se propaga. Tenemos una sucesión de impulsos, tenemos lo que se denomina un tren de impulsos, y eso se propaga por nuestras células nerviosas. ¿Desde dónde? Desde nuestro sistema nervioso central hacia la periferia. Cuando hablamos de periferia, debe entenderse hacia nuestra piel. Pues quiere decir que las corrientes eléctricas llegan hasta nuestra piel o desde nuestra piel hacia el sistema nervioso central. Y recuerden ustedes que el potencial de acción se propaga a lo largo del axón debido a la permeabilidad de los iones. Y como todas las células están unidas por sinapsis, el potencial de acción es conducido en una única dirección. La sinapsis siempre va en una única dirección. No es que van dos direcciones, va en una única dirección. Entonces, esa corriente o ese tren de impulsos o ese conjunto de impulsos va también en una única dirección. Pero lo que yo estoy diciendo con palabras difíciles, que lo que está circulando por nuestro cuerpo, ¿qué es? Es corriente eléctrica, de muy baja intensidad, por supuesto, pero de que existe, existe. Y ya enseguida, antes de terminar la clase, te vamos a decir cómo comprobamos lo que estamos diciendo. Bien. ¿Se entendió? Para seguir. Sí, profe, Propiedades. muchísimas gracias. Gracias, Mica.
Acá hay que Profe, corregir, dice, una pregunta. sí, Le pregunto, profe, ¿vio que los electroshocks serían una manera de estimular o no? sí, pero esa es una terapia que normalmente no se usa más, por lo Ah, menos bien. que yo sepa. Pero la década, comienzo del 1900, era algo tan común para una persona que a lo mejor estaba con una depre y le daban rosca con estímulos eléctricos. Ujú. Bien, profe. Hasta donde yo sé, las publicaciones científicas evidencian que no se obtuvieron los resultados deseados con las descargas eléctricas. O Pero cuando los presos lo mataban con eso. bueno, eso ya es otra cosa. Ahí no lo está usando teóricamente para la salud mental. Ahí le estaban dando descarga, cosa que uno pase por una puerta y vaya a otro mundo. Bien, sigamos. Le decía, acá se ve que cuando escribí, no sé en qué pensé, que acá tengo un error ortográfico. El título sería Algunas propiedades eléctricas de las células. La primera propiedad es la excitabilidad, que ya lo estuvimos recientemente hablando. Porque nuestras células responden a estímulos físicos, estímulos químicos, estímulos sonoros, estímulos eléctricos. Y cuando responden, nuestras células responden de una manera específica. ¿Cómo es la respuesta a un estímulo? Es todo o nada. Es como un control remoto del televisor. Cuando ustedes apretan el botón normalmente rojo del control remoto, encienden el televisor. La respuesta, el televisor está encendido. Luego vuelven a apretar el botón rojo y el televisor está apagado. Es decir, no hay término medio que el televisor se encendió a media o se apagó a media. Entonces la respuesta es todo o nada. ¿Se entiende hasta acá, chicos? El grado de excitabilidad. El grado de excitabilidad de las células depende de la cantidad, o sea, en la unidad de tiempo. O sea, estamos hablando, depende de la velocidad de flujo de los iones. En nuestro caso, de iones de iones sodio, perdón, de iones sodio. A mayor velocidad, mayor excitabilidad. Y recuerden, la respuesta al estímulo es una respuesta todo o nada. Cuando nosotros hablamos de potencial de reposo, decimos, y esto es un concepto puramente desde la fisiología humana, decimos que la célula está despolarizada. Despolarizada cuando estamos hablando de potencial de reposo. Con un estímulo cambiamos la condición de la célula porque cambiamos de potencial de reposo a potencial de acción. Entonces, ahí la célula pasa de despolarizada a célula polarizada. ¿Se entendió? Segunda propiedad es la conductibilidad. La conductibilidad es la propiedad de traslación, es la propiedad de traslación del fenómeno de despolarización. Recuerden, la célula naturalmente está despolarizada. Cuando se cambian los potenciales, cambia nuevamente, ¿no es cierto?, las condiciones y se polariza. Entonces, continuamente la célula se excita y conduce. La tercera propiedad es la propiedad de cable. ¿Qué quiere decir esto? Que las corrientes eléctricas
pequeñas, de pequeña intensidad, pueden propagarse por nuestro cuerpo, desde el sistema nervioso central hacia la periferia o viceversa. Y la cuarta propiedad que voy a mencionar, porque no menciono todas, simplemente las que nos interesan a nosotros, es automatismo. Algunas células son capaces de generar su propio estímulo para mantener siempre una diferencia de potencial de membrana, para mantener siempre una diferencia potencial de membrana y así continuamente propagar sus señales a todo el cuerpo. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de automatismo? A ver si alguien ya se dio cuenta de qué personaje estamos hablando. ¿Nadie se dio cuenta cuáles son las células que se autoestimulan? La piel, las heridas. Algo fundamental en nosotros, que mañana, 21 de septiembre, se Las flores. polariza mal. ¿Cuál es? Nuestro cerebro. Las neuronas. Las Las neuronas. flores. ¿Qué sucede mañana, El 21 día de del septiembre? estudiante. Sí, pero además de eso, ¿qué sucede con... Hay algo en nuestro cuerpo que mañana se Las activa hormonas, mal? profe. Además de la feromona que liberan todos. Algo que se autoestimula. ¿Cómo se llama? La risa. No. Las hormonas, profe. El día de la No. primavera. Sí, y eso afecta mal. ¿Qué puede ser? Algo que genera ciertos latidos. El corazón. Sí, Micaela, perfecto. El músculo cardíaco, pues, se autoestimula. Porque si no, imagínate si tenés que dar cuerda al corazón para que pueda bombear, pueda efectuar el trabajo cardíaco y bombear sangre a todo el cuerpo. Bien, sigamos. Yo le hablé entonces que la corriente eléctrica de nuestro cuerpo puede llegar a nivel de superficie. Y entonces cuando medimos en la superficie de nuestra piel, se llama potenciales de superficie. Hay dos ejemplos clarísimos de medir potenciales de superficie. ¿Cuáles son? El electrocardiograma, que te mide la señal eléctrica de nuestro corazón, y el electroencefalograma, que mide las señales eléctricas de nuestra unidad central de procesamiento, que es nuestro cerebro. Con estos dos ejemplos, creo que alcanzan y sobra para comprobar fehacientemente que lo que está diciendo el profe es cierto. Si no fuese así, no vamos a poder medir las señales eléctricas de nuestro corazón que llega a nuestra piel o de las ondas mentales que llegan también a nuestra piel, que a nuestra cabecita. Bien, dicho todo esto, vamos a la última imagen de la noche, que es el modelo eléctrico de una membrana nerviosa. Modelo eléctrico de una membrana nerviosa. Este modelo es un modelo que tiene sus añitos, que es el modelo de Hodgkin y Huxley, o simplemente modelo HH. Si la memoria no me falla, este modelo fue diseñado en la época de 1950 aproximadamente, y a partir de este modelo de HH se han verificado muchos fenómenos de nuestro cuerpo. No quiere decir que sea el mejor, pero tampoco hay otro que pueda sustituirlo. En realidad, este modelo eléctrico está representando una pequeña longitud
una pequeña longitud de membrana nerviosa. Una pequeña longitud de membrana nerviosa. ¿Y cuál es esa pequeña longitud? Es la longitud de un axón. O también de una contracción muscular. Donde fíjense cómo está representado. Acá que tenemos almacenamiento de energía eléctrica, porque acá tenemos el símbolo del capacitor. Acá tenemos el símbolo de una fuente de energía y acá tenemos el símbolo de una resistencia y cruza esta flechita sobre el símbolo de resistencia. Quiere decir que esto es una resistencia que cambia su valor. Lo mismo sucede acá, una resistencia variable. Acá tenemos el símbolo de una fuente de energía y acá tenemos el símbolo de una resistencia de valor fijo y el símbolo de una fuente de energía. Y acá tenemos el sentido de circulación de la corriente a lo largo de esta rama del circuito. Acá tenemos sentido de la corriente y el sentido de la corriente. Observen que en la práctica, ¿cómo es el sentido de circulación? Miren acá, en esta imagen, va desde el negativo al positivo. Acá va del positivo al negativo y de acá del positivo al negativo. Y entre los extremos de los materiales conductores tenemos la diferencia de potencial. Este simplemente es un modelo que la idea para ustedes es tomar conciencia que todo lo que hemos estado hablando tiene su representación en el área de la física y que permite a través de este estudio conocer cuantitativamente los valores de potenciales que se manejan en el interior y en el exterior de una neurona. Bien, dicho todo esto, y siendo las 22 horas, faltan 2 horas para el día de ustedes, hemos terminado nuestra clase de electricidad. Recordatorio, avisos rurales, mensajería rural, avisos parroquiales. La próxima semana lo que vamos a tener es simplemente un repaso de teoría que hemos visto desde que comenzamos hasta la fecha. Recuerden que las teorías son optativas y vuelvo a repetir, va a ser un repaso de todo lo que hemos visto para tratar de ayudar a todos aquellos estudiantes que tendrán que rendir su primer en unas horitas. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar de compartir. Volvemos a lo nuestro. No hay ninguna pregunta, chicos. Más va a ser el día de ustedes. Disfruten mañana sanamente. Bien. Y aprovechen. Si no hay ninguna pregunta, que empieza la primavera. Profe, yo le quería preguntar, buenas noches. Gracias, profe. Sí, Belén, ¿qué pasó? Con respecto al cuestionario 3 que hace semanalmente, yo no pude realizar porque no tenía mamá internada y quería saber cómo queda eso. La semana pasada le pregunté, quedó que me iba a contestar, pero no recibí ninguna respuesta. Tu profe se olvidó, no te puedo creer. ¿Qué memoria tiene tu profe? Hice el 4 y salí bien, y bueno, y ahora voy a esperar a hacer el 5, pero bueno, me va a quedar ese colgado ahí. Quería saber cómo puedo solucionar eso. Estoy anotando, Galeano, ¿qué comisión es? Número 2. Comisión 2. Belén Galeano, tengo que ver la revisión de contenido número 3, ¿así es? Sí, profe.